en esta conferencia que tiene por título José Antonio Menéndez Hevia y el diseño de interiores en Asturias, y que se programa con motivo de la exposición que el jueves pasado inauguramos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, José Antonio Menéndez Hevia, Idea, Materia y Oficio, comisariada por las profesoras de la Universidad de Oviedo, Ana Fernández y Carmen Bermejo, y con diseño de Sebastián Menéndez Salinas, y también con la participación de toda la familia Menéndez Hevia, trabajando codo con el museo y con las comisarias, a quien agradecemos muchísimo el trabajo, la dedicación, la profesionalidad y el haber introducido el diseño de interiores, el haber introducido el diseño de muebles y el haber introducido el diseño industrial en el Museo de Bellas Artes de Asturias por primera vez, con una exposición de la calidad y de la belleza de la que se inauguró, como decimos, el jueves. Una exposición que introduce en el museo esas vías que ojalá sean en un futuro también vías de, antes lo comentábamos, vías de desarrollo de nuestras colecciones, ¿por qué no?, de las colecciones del Museo de Bellas Artes, y exposición además que llega en un momento muy bueno para el Museo de Bellas Artes de Asturias. Como he dicho, un museo que está asistiendo desde hace ya unas semanas a unas obras de ampliación, es decir, tendremos también que reflexionar, ya lo hemos hecho con una exposición en 2017, pero también en un futuro y con una cierta continuidad sobre el papel de la arquitectura también en el Museo de Bellas Artes de Asturias, ¿no? Y en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias. Ahí ya tenemos unos fondos y unos estudios en marcha, y por lo tanto en un momento muy interesante, ¿no? Una exposición que este fin de semana realmente ha sido muy visitada y de la que estamos recibiendo constantes parabienes y felicitaciones, que hago extensiva a todo el equipo comisarial y que está detrás de la organización de la misma. Para impartirnos esta conferencia contamos con una de las dos comisarias, Ana María Fernández García, profesora catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, de quien voy a hacer un breve perfil profesional, y luego ya le voy a dar la palabra. Yo me voy a sentar allí para poder ver mejor la interesantísima conferencia que seguro que nos va a impartir, para que después de hecho este perfil darle, como digo, la palabra. Ana Fernández, como la conocemos, es doctora en Historia del Arte, fue premio extraordinario fin de carrera y premio extraordinario de doctorado, y como he dicho es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Es especialista en las relaciones artísticas entre España y América durante la época contemporánea, y especialmente en todo lo relacionado con el mercado de arte y la inmigración artística, y actualmente trabaja en artes decorativas en España, en historia del mueble y también en el rol de las mujeres en la arquitectura y el diseño. Es además experta en artesanía y diseño español. De hecho, la editorial Bloomsbury le ha encargado un libro sobre el diseño español en el franquismo. Y, entre otras cosas, dentro de este perfil profesional e investigador, ha sido investigadora visitante en las universidades de Buenos Aires, Santiago de Chile, Cambridge, Kingston y Oxford. Ha sido también investigadora principal de proyectos regionales, nacionales y europeos, todos ellos realmente importantes, y es la investigadora principal del proyecto Culturality de Horizonte Europa, financiado con 3 millones de euros. Tiene 5 sexenios de investigación concedidos por el Ministerio de Universidades, es directora de la revista Res Mobilis, es miembro del Consejo Científico de varias revistas internacionales como Journal of Design History, la revista de Artes Decorativas de Portugal, VAD, Veredes Arquitectura y Divulgación, y es evaluadora también para distintas agencias nacionales como la ANECA, la Agencia Vasca, Canaria, Andaluza y Catalana, aparte de para europeas en convocatorias de investigación. Ha comisariado varias exposiciones en museos e instituciones españolas y europeas, y fue crítica de arte durante 18 años en el suplemento El Cultural, uno de los más importantes, como saben, junto con
el ABC Cultural y el Babelia, que se editan en España. Ha sido vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo entre los años 2008-2012 y actualmente dirige el Departamento de Historia del Arte y Musicología, en el que lleva ya varios años y en el que está ya en su agradecida y colmada recta final. Sí. Así que muchísimas gracias, Ana, por el comisariado, por el catálogo, la publicación que ha llevado aparejada esta exposición, que realmente se ha vendido muchísimo este fin de semana, se ha vendido mucho, así que esto denota y nos habla del gran interés que había tanto en la figura de José Antonio Menéndez Cevia como en todo este campo de diseño de interiores que ha llegado al Bellas Artes. Y tienes la palabra, así que adelante cuando quieras, Ana. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias por la introducción y muchas gracias al público que ha capeado este mal tiempo que tenemos estos días para poder estar hoy presente. Quisiera disculpar en primer lugar la ausencia de mi compañera, la doctora Carmen Bermejo, cocomisaria de la exposición y coautora también del libro, que en estos momentos es presidenta de un tribunal en Avilés de la EBAU, que terminará aproximadamente a las 7 de la tarde. Pero bueno, todo este trabajo no es un trabajo individual, sino que lo hemos hecho las dos. Bueno, voy a de comenzar, quisiera advertirles que voy a hacer una presentación lineal de tipo cronológico ordenado a lo largo de la trayectoria de José Antonio Menéndez Cevia, pero me voy a permitir dos digresiones de carácter conceptual y teórico que avisaré con tiempo para que no les coja por sorpresa. Para comenzar la historia de José Antonio Menéndez Cevia hay que empezar, como todas las buenas historias, por el principio. José Antonio nace en 1937 en Oviedo, unos meses antes del levantamiento del sitio de Oviedo, y nace en una familia burguesa con unos intereses que marcarán en buena medida lo que será su trayectoria vital y profesional. Su abuelo había sido director artístico del Teatro Real de Madrid. Su padre, Eduardo Menéndez de Blas, al que tenemos en pantalla, era arquitecto técnico, aparejador, era compañero en la Delegación de Hacienda de algunos conocidos arquitectos asturianos, como Ignacio Álvarez Castelao, que le abrirá muchas puertas a su hijo José Antonio a lo largo de su futuro profesional. Desde muy niño, en el Colegio de Loyola, de los Padres Escolapios, demostró que tenía unas cualidades innatas para el dibujo. Tanto es así que muchos compañeros de aula le recuerdan por las caricaturas que hacía de los profesores y por esa facilidad, pues porque además era ambidiestro para dibujar cualquier cosa en cualquier momento. De hecho, su abuela, en el domicilio familiar, organizó una suerte de paneles de cartón repartidos por las paredes para que el niño pudiera expresar esa creatividad sin límites que manifestó desde la más tierna infancia. Su vida parecía dirigida a estudiar arquitectura, primero porque su padre era arquitecto técnico y desde muy joven llevó a su hijo a todos los talleres artesanales y a todas las industrias de ese Oviedo de la posguerra que despertaba de la contienda, que necesitaba muchos objetos que solo esos pequeños talleres y de manera individualizada podían proporcionar al público en general. Por eso, desde muy joven, conocía cómo funcionaba la carpintería, cómo funcionaba la forja, cómo funcionaba la cristalería. Se puede decir que recorrió todos esos talleres e incluso en algún momento de su vida estuvo de aprendiz en alguno de ellos. Esto explica ese sólido conocimiento del oficio y de la materia, que son unos de los dos temas que vertebran la exposición que hoy se puede ver en el Museo de Bellas Artes. Con esas mimbres se decidió marchar a Madrid para hacer el examen de ingreso en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Se formó, como muchos otros jóvenes aspirantes a arquitectos, en un conocido taller estudio de pintor. Aprobó el examen de ingreso, pero cuando comenzó la carrera se le hizo, como dicen ahora la gente joven, bola las matemáticas
y se vio incapaz para continuar una carrera que en ese momento tenía un gran peso en matemáticas. De hecho, los estudiantes de arquitectura tenían que hacer varios años de ciencias exactas, con lo cual el peso de las matemáticas y de la física fue demasiado para sus pretensiones. Regresa a Oviedo, quizás con una gran decepción para su padre, que tenía puestas unas esperanzas muy elevadas hacia su hijo. Hace el servicio militar, pasa por distintos talleres de formación, se matricula como alumno libre en la Escuela de Artes y Oficios y asiste a clases de dibujo. Aquí podemos ver algunos de sus dibujos iniciales. Y en 1960, con solo 23 años recién cumplidos, funda una empresa. A mí realmente esto me parece un hecho increíble en esta época, porque hoy en día, que desde muy jóvenes los chicos tienen clases de emprendimiento, de cómo formar una empresa, etcétera, que una persona de esa generación que no se ha formado, digamos, en esas dinámicas de emprendimiento, con 23 años recién cumplidos, quiera ser empresario y además en un ámbito tan complicado como el de la construcción, me parece una auténtica heroicidad. Así funda en el año 60 la empresa Dier, que es el acrónimo de Decoración e Interiorismo Evia Rayón. Escoge en este momento los apellidos de su madre, quizás todavía por algunas tensiones con su padre, Barrunto, y desde ese momento la empresa Dier se va a convertir en una de las dos grandes empresas de construcción e interiorismo de España, porque van a ofrecer, José Antonio, un servicio extremadamente completo a los clientes. Para ello, a través de los viajes que realiza durante esos años de formación por distintos países de Europa, trae de Italia y concretamente de Treviso una fórmula que se llama llave en mano, chavi in mani, que se había ensayado en Italia sobre todo para algunas obras de retailing de compañías como Benetton. La fórmula parece sencilla, pero es muy complicada. ¿Por qué es complicada? Porque llave en mano suponía un servicio en el que José Antonio elegía los locales, buscando aquellos que se acomodasen mejor a las expectativas tanto del comercio como sobre todo del mundo bancario, que va a ser su gran negocio durante 2 décadas. Se encargaba de los proyectos, que por supuesto firmaban en ese momento arquitectos, porque los arquitectos de interiores todavía no tenían competencias en la década de los 20, como explicaré más tarde, para poder firmar sus propios proyectos. Seleccionaba los materiales, tenía un gran equipo técnico formado por al menos 100 personas, además de contratas de servicios que complementaban las obras. Por supuesto, hacía también el equipamiento a través de una filial de su compañía que se llamaba Dier Mobiliario e incluso se encargaba del servicio postventa. Esto supone una capacidad de coordinación de equipos increíble, de conocimiento de los oficios realmente singular, y además lo más importante quizás de José Antonio es que era capaz de entregar a tiempo todas sus obras. Hemos encontrado a través del rastreo documental muchos contratos donde se estipulan, por ejemplo, fechas de entrega de 3 meses con penalización por cada día de diferencia o cada día de demora en esas entregas. Eso no era usual. Eso le hizo que fuera una empresa tremendamente competitiva en España, solo comparable a la empresa San Martín, que era un gran emporio empresarial que tenía además varias décadas de actividad previa. Con esa fórmula se enfrentó, por ejemplo, en la década de los 60 y de los 70 a innumerables obras bancarias. En el apéndice del libro hemos recogido la selección documentada de lo que hemos podido encontrar. Es muy difícil rastrear la obra de José Antonio Menéndez Cevia porque en ese momento no se firmaba. Entonces tenemos que mirarnos todos los repertorios de todos los arquitectos y en muchos casos no aparece en ningún lado su nombre, ¿no?
No obstante, calculamos que habrá hecho en torno a 200 sucursales bancarias en toda la geografía española, y les voy a decir algunos de los bancos en los que estuvo implicado. Banco Exterior de España, Banco de España, Banco Ibérico, Banco Bilbao Vizcaya, Banco de Crédito Industrial, Banco Industrial de León, Banco Industrial de Bilbao y, sobre todo, todas las entidades del grupo Rumasa, que en ese momento eran muchísimas: Banco Atlántico, Banco Alicantino, Banco de Jerez, Banco de Granada, Banco de Noroeste, Banco de Comercio, pero también trabajó en sucursales en todo el país del Banco Español de Crédito, del Banco Simeón, del Banco de Asturias, del Banco Urquijo y también de la Caja Rural. He de decir que el pistoletazo de salida y la oportunidad se la dio el Banco Herrero. El Banco Herrero fue su primera obra cuando intervino por primera vez en el edificio histórico de la calle Fruela, y prácticamente toda la expansión bancaria, como veremos, del Banco Herrero en todo el país, incluyendo la sede principal de Madrid, fue obra suya. ¿Qué aportó José Antonio Menéndez Cevia al ámbito del interiorismo bancario? Pues he de decir muy sencillamente y muy claramente que fue un auténtico innovador, porque sin saberlo fue un precursor de la psicología del usuario. Entendió que el escenario de la banca estaba cambiando. El banco tradicional, que era un mero depositario de fondos monetarios que depositaban los clientes, había pasado a la historia. Los bancos estaban jugando un papel como entidades de crédito y, por lo tanto, el aspecto interior de esos bancos, que tenían ese aspecto blindado, un poco intimidante, historicista, donde había una separación física entre el empleado y el consumidor a través normalmente de cristales, tenía que dejar paso a una comunicación directa entre el empleado bancario y el usuario. ¿Por qué? Porque los usuarios de los bancos estaban probablemente en muchos casos tomando algunas de las decisiones más importantes de su vida: hipotecarse para la compra de una hipoteca o hipotecarse para formar una empresa. Por eso, todos los interiores de José Antonio Menéndez Cevia suprimen ese interiorismo intimidante de la banca tradicional y plantean unas mesas donde el empleado y el usuario pues, están en continua comunicación. Además, le dio a la mayoría de los bancos un aire casi de hogar, ¿no? Con sillones, con mesas de recepción, es decir, con elementos que hacían a los potenciales clientes sentirse como en casa. Eso es un cambio absolutamente radical en el interiorismo. Les he traído también algo que considero importante subrayar, y es que José Antonio, aparte de un gran empresario, entendió desde el principio que era muy importante establecer estrategias de marketing, y fue la primera empresa en España que colocó en todas sus obras carteles donde anunciaban que estaban hechas por la empresa Dier. De la misma manera, cuando terminaba alguna de sus obras, que normalmente documentaba fotográficamente, y por eso en algunos casos las hemos podido conocer, había muchos anuncios en prensa que anunciaban, por ejemplo, la inauguración de la cafetería Génera, donde se decía que había sido la empresa Dier la que había ejecutado las obras. Estamos hablando de unas estrategias de marketing que se hacen en los años 60 y que hoy nos resultan tremendamente familiares. En esas primeras obras, Dier, como gran constructora, con muchos empleados, pudo abarcar todo tipo de obras, desde obras de gran envergadura, como sedes de bancos importantes, hasta pequeñas tiendas. Y algunas de esas tiendas se puede decir que han pasado a la historia del interiorismo asturiano. Y voy a comenzar con una que para mí tiene un especial significado. Además, hoy está aquí mi compañero, el musicólogo Eduardo Viñuela, que fue la tienda discoteca. La tienda discoteca la hizo para Benito Morán en la calle Toreno hacia 1965 y fue una de las tiendas
Su primera sede fue en Gijón y abrió una sucursal en Oviedo y fue una de las primeras tiendas de venta masiva de vinilos, luego de casetes y también de equipos de reproducción musical y fue, vamos a decir, un icono de la cultura del pop y de la música pop. Cuando plantea esta tienda, que tenía 2 niveles, muchos de ustedes probablemente se acuerden de ella, la tienda tenía elementos muy originales. El primero es el que vemos aquí en la pantalla y es que ideó una pastilla de fórmica conectada a una serie de tocadiscos que a su vez emitían el sonido a través de unos altavoces regulables y flexibles. Eso permitía que el potencial cliente, normalmente gente joven, pudiera escuchar primero algunos fragmentos de los LPs que iba a adquirir. Y en el fondo de la tienda puso unas cabinas totalmente insonorizadas, muy semejantes a aquellas cabinas de teléfono que existían tradicionalmente en los hoteles, para que la experiencia de contacto con la música y el cliente, al modo de las listening booths de Londres de los años 60, se realizasen en condiciones óptimas. En esta tienda, que fue tan importante, vemos muchos detalles que luego van a marcar la trayectoria del interiorismo de José Antonio Menéndez Hevia. Por ejemplo, la caja es totalmente rodeable por parte de los usuarios, no está aislada, como pueden ver. Todas las estanterías que estaban en la parte alta y también en la baja, aunque no son originales de Paul Cadivarius, siguen el famoso Royal System de mueble modular, adaptable, con estanterías, con baldas, etcétera y tal, que marcó una época del interiorismo. Esta no es una obra original, pero es una revisión de la obra de Paul Cadivarius. El único original que conocemos en Asturias de Paul Cadivarius precisamente lo tiene la empresa Los Álamos, puesto que José Antonio Menéndez Hevia, en uno de sus viajes y en una de sus ferias, conoció al famoso diseñador danés que revolucionó totalmente el interiorismo particular y también el interiorismo comercial europeo. Por no enrollarme demasiado, voy a pasar a su primera obra conocida de diseño industrial. La hace precisamente porque sabe que se necesita mobiliario de estas características para sus intervenciones bancarias y es una pieza que hace en 1966, que se fabricó íntegramente en Asturias en una delegación de la firma americana Steel Pool entre el año 67 y el año 77. De hecho, los últimos años de la empresa en Llanera se dedicaron exclusivamente a la producción de la serie Sintex. Básicamente, ¿qué era Sintex? Sintex era una mesa con muchos añadidos que funcionaban para ese diálogo entre el oficinista bancario que te quiere vender un producto financiero y ese interlocutor cliente que está enfrente. Tiene, como pueden ver, tanto cajoneras como archivadores suspendidos que pueden adoptar múltiples soluciones, tanto en el interior de la parte de asiento como en el exterior. De hecho, hemos contabilizado más de 20 modelos de Sintex que se fabricaron, además, con la peculiaridad de ser de acero cromado, curvado, con un sistema de cromado en piezas individuales que permitía un ensamblaje muy fácil y que el acabado diese una impresión de continuidad en las superficies, cosa que no era habitual en la calidad de estos productos de acero curvado y cromado. Algunas obras, como esta que pueden ver aquí al fondo, en una de las sucursales de Madrid del Banco Herrero, ideó un tipo de cajoneras que estaban suspendidas, no tenían patas y se pegaban a la pared con un sistema que también ideó él a base de electroimanes. La serie Sintex se podía versionar infinitamente, ¿no? Se podía convertir en mostrador, como están viendo aquí. Las cajoneras se podían poner en la parte de fuera de la propia mesa. Admitían todo tipo de colores. Y algo muy, muy curioso es que también se preocupó, como todos los buenos interioristas, de los detalles. Por ejemplo, ideó ceniceros de metal torneado y también encargó
a la fábrica de loza de San Claudio estos complementos de portalápices y de ceniceros que se hicieron en distintos colores en función del color predominante que tenían las mesas, que iban desde el blanco, negro, marrón, pero también naranja, verde, azulón, es decir, había un abanico de posibilidades absolutamente increíble, ¿no?, para los estándares actuales. Me gustaría subrayar cuál es la genealogía de esta mesa Sintex, que fue una mesa muy, muy importante. Pues desde luego la tenemos que encontrar en todo el metal curvado que se realiza en Europa desde el año 25 hasta el año 27. Todavía se discute a nivel académico quién fue la primera persona que utilizó el metal curvado, intentando aplicar los principios de la madera curvada de Tonet, pero al metal. Y aquí tendríamos pues a Marcel Brauer con su famosa silla Basili, con su famosa silla Cesca, también la propuesta de la silla tubular de Stam y, por supuesto, las famosas sillas que se presentaron por Lily Reich y Mies van der Rohe, falsamente atribuidas en exclusiva a Lily Reich a Mies van der Rohe por una concepción historiográfica que priorizaba al varón sobre las mujeres, ¿no? Si tiene que ver con los presupuestos, la serie de Sintex de la Bauhaus, el mobiliario que realiza poco tiempo más tarde, en el año 68, para la Universidad de Oviedo, no bebe de esas fuentes de la Bauhaus, sino que bebe de las fuentes del diseño nórdico. La explicación que hemos encontrado mi compañera Carmen Bermejo y yo misma es el contacto que tiene con Álvarez Castelao. Álvarez Castelao fue el autor de las dos obras de la Facultad de la remodelación del antiguo convento de San Vicente para su adaptación como Facultad de Filosofía y Letras y del nuevo edificio de la sección de la Facultad de Ciencias para Biología y Geología. Es conocido como Álvarez Castelao era un devoto admirador del diseño nórdico. Y en esa combinación que aparece en el mobiliario de las facultades, con madera de color natural y con algún tipo de elemento, bien en cuero negro o bien en formica negra, encontramos una genealogía muy clara con algunos presupuestos de Ainio Marsio y Álvar Aalto. Volvemos desde luego a poner primero el nombre de Ainio Marsio porque fue en realidad la responsable de toda la sección de mobiliario de Artec, a pesar de que la cabeza visible y más famosa fue su marido Álvar Aalto. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en la silla Domus o en la famosa mesa plegable, que han sido algunos de los modelos más versionados de la historia del mueble moderno. Pero la serie Sintex ha seguido siendo interesante y ha seguido siendo interesante para los directores artísticos de algunas películas famosas. Por ejemplo, el director artístico de la productora El Pecado, que trabaja con Pedro Almodóvar, vio una mesa Sintex en el Rastro de Madrid y la incluyó en la película Dolor y Gloria del año 2019, convenientemente pintada de rojo, que curiosamente no era el color habitual de la serie Sintex, y en conversaciones del director artístico con una de las hijas de Menéndez Evia, le dijo que precisamente la escogió porque le pareció que tenía un aire de la Bauhaus. También nuestro asturiano Gil Parrondo eligió una de las mesas de Sintex para la película La herida luminosa de Garci en el año 1997. Además de esta obra bancaria que realiza en estos años, en los años 60, pues en la memoria de muchos de ustedes, sobre todo los que tengan un poquito más de edad, recordarán la famosa sala de fiestas del Canali en la calle Foncalada, que abrió sus puertas en el año 67. La regentaba un triunvirato de grandes hombres vinculados a la hostelería, como Fernando Martín, Juan Romero y Federico Platar. Y esta sala de fiestas, que fue famosísima porque ahí pasó lo más granado del espectáculo español, como Lola Flores, Paquita Rico, Rocío Jurado, Joan Manuel Serrat, Nati Mistral,
conjuntos de moda como los Canarios, los Bravos, David Costa, etcétera, pues estaba ambientado en la más pura estética del pop. Todo era naranja, excepto la fachada de mármol blanquísimo con las letras en naranja del Canary, y en el interior colocó, no sé si lo pueden ver, la primera jaula de gogós que estuvo en Oviedo causando una enorme sensación entre el público y entre la farándula, ¿no? Bien, también por estos años recibe por parte de Miguel Orejas, el gerente de la famosa constructora Los Álamos, el encargo de la sede central en la calle General Zubillaga de esta constructora. Se habían conocido por amigos comunes del Colegio de Loyola, de los Padres Escolapios, y Miguel Orejas, que es un hombre muy pragmático, le recomendó que hiciera una obra que fuera emblemática del carácter de la compañía y seria. Le dijo: no me hagas un Canary, no me hagas una cosa muy loca, porque aquí la gente viene a hacer la principal inversión de su vida, que es su propia vivienda, y tenemos que dar un aire de seriedad, pero también tiene que ser una obra emblemática de la modernidad por la que apostamos en esta constructora. Y efectivamente, así lo hizo. Primero hizo un interiorismo realmente singular, porque tuvo que comunicar una planta sótano, una planta a nivel de calle y una planta alta, que es la que comunica con las oficinas principales. Como muchas veces sucede en su producción, ideó una fachada absolutamente poco convencional, que él mismo trabajó en piedra caliza y luego le dio un baño de cobre él mismo poniéndose unas gafas. No colocó el cartel de constructora Los Álamos en el frente, sino en un retranqueo de la propia entrada, y lo diseñó prácticamente todo, como las agarraderas de las puertas. Quizás la pieza más singular, aunque en esta constructora hay absolutos tesoros del diseño, fue la escalera helicoidal. Fue la primera vez que ensayó una escalera helicoidal, que evidentemente a lo largo de la historia del arte ha habido muchísimas escaleras helicoidales, pero nunca ninguna como esta, donde el peldaño forma también el eje de la propia escalera y donde están unidos a través de unas clavijas, que son los que asientan esa estructura. El remate, bueno, esto incumpliría hoy por hoy cualquier tipo de normativa de seguridad en el trabajo, porque te puedes matar directamente, pero en la parte superior, que no podemos ver aquí, ideó una manilla realizada en madera que remite muy directamente a los modelos de Gaudí en el modernismo catalán. Esta escalera, a nuestro modo de ver, es un elemento utilitario, porque durante años se utilizó como escalera, y a su vez es una escultura, porque, como hemos comentado en la inauguración de la exposición, José Antonio Menéndez Cevia no fue solamente un arquitecto de interiores y un diseñador de producto, en realidad tenía un alma de artista. ¿Qué hizo durante los años 60? Pues también formó una gran familia, gracias a su matrimonio con Carmen Salinas, una gran familia de 7 hijos que vemos representados en esta bonita fotografía de Anna Müller. Muchos de ellos han seguido la carrera profesional del padre y muchos de ellos, con el paso de los años, se han integrado en Concepto 70 y en el taller de Buró 70. Pero también tuvo tiempo a otras cosas, por ejemplo, a sacarse el carné de piloto de avioneta, que no lo hizo por hobby, lo hizo por necesidad, porque era tal el volumen de obra que tenía a lo largo de España y quería estar a tiempo en todos los lugares donde tenía trabajos pendientes, que él mismo pilotaba su propia avioneta. En el año 70 funda Buró 70. Él se da cuenta de que era necesario tener un establecimiento que estuviese totalmente a día de lo que sucedía en el diseño nacional e internacional y que además le sirviese para equipar las obras que realizaba en la constructora Dier. Buró 70 fue un espacio de encuentro para jóvenes estudiantes de arquitectura, para jóvenes diseñadores, para artistas, vendían incluso obra de arte.
Muchos arquitectos hoy en día recuerdan cómo iban a Buró 70 para ver la revista Domus, para hojear catálogos de las principales casas de diseño internacional, y desde luego Buró se convirtió en una pieza fundamental del entramado empresarial que crea, unido también a otra empresa que se registra en el año 70, que fue Concepto 70. Concepto 70 hemos escrito en el catálogo que a nuestro modo de ver fue una pequeña Bauhaus a la asturiana. Parece muy pretencioso, pero en el fondo no lo es. ¿Por qué? Porque la idea de la Bauhaus era la unificación de todos los oficios, y es realmente lo que él pretendía conseguir. Era una suerte de laboratorio de ideas, de laboratorio de experiencias, donde cada uno de los integrantes de Buró, ya fuesen arquitectos, arquitectos técnicos, interioristas, delineantes, diseñadores de interiores o incluso artistas como Fernando Alba, al que vemos aquí en esta fotografía de una de las famosas comidas que organizaban, muchas veces acompañadas por un partido de fútbol, alguna representación teatral, eran como una gran familia, pues realizaban de manera periódica. En Concepto 70 se gestaron algunas de las mejores obras vinculadas a Evia, por ejemplo, el tristemente desaparecido prácticamente centro de cálculo del Banco Herrero, que es, desde luego ha sido una de las desgracias mayores del patrimonio vinculado a la arquitectura contemporánea, y donde José Antonio Menéndez Evia, junto con Javier Blanco, tuvieron un papel absolutamente decisivo. En este momento tengo que hacerles la primera digresión. Estamos hablando todo el tiempo de diseño de interiores, de interioristas, de arquitectos de interiores, pero ¿qué es realmente un diseñador de interiores? A lo largo de la historia se han diseñado y ha habido voluntad para diseñar espacios, pero eran normalmente espacios de la realeza o de la alta nobleza, y la función de interiorista la representaban diferentes actores, unas veces arquitectos o maestros de obras vinculados a la corte o a casas señoriales importantes, muchas veces eran los propios pintores. El caso de Velázquez es realmente significativo. ¿Qué pasa en el mundo moderno? Como señala Jean Baudrillard en el sistema de los objetos, pues que en las sociedades contemporáneas, en las sociedades de consumo, los objetos no solo satisfacen las necesidades básicas del ser humano, es decir, una cama sirve para dormir, un baúl sirve para guardar ropa o para guardar determinados utensilios, sino que los objetos que nos rodean, tanto en nuestra vivienda como en un establecimiento comercial o de cualquier otra característica, marcan la pertenencia a un grupo social, la visibilidad comercial que quiere dar una entidad o la imagen que se proyecta de un individuo o de una empresa. En ese sistema de los objetos habla de dos conceptos que van a ser básicos. El primero es el sistema de los objetos, que es cómo los objetos son vividos y cómo han sido vividos antes de la contemporaneidad de una manera diferente al siglo XX o finales del XIX, donde la cultura burguesa impone otras formas que van más allá del valor afectivo que se tienen por determinados muebles. Antes se guardaba un arcón porque pertenecía a tu familia y venía perteneciendo desde el siglo XVII, y había lo que Baudrillard denomina como objetos con alma, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo contemporáneo? En el mundo contemporáneo vamos a pasar de una sociología del mueble, donde el mueble en sí mismo tiene un valor, y tiene un valor sentimental e incluso tiene un valor vamos a decir, económico, a una sociología de la colocación. Y esto es tan fácilmente demostrable como lo que sucede cuando hojeamos una revista de decoración. Todos tenemos la impresión de lo que nos están explicando en una revista de decoración es cómo colocar las cosas, cómo hacer que las cosas funcionen en los espacios, ¿no? Y dentro de ese paso de la sociología del mueble a la sociología de la colocación surge esa nueva figura que es el hombre o la mujer de la colocación, el diseñador de interiores, el decorador o decoradora. En España,
¿Cuál es la historia, muy brevemente resumida, del arquitecto de interiores? He de decir que de forma amateur, antes de la Guerra Civil, hay muchos ejemplos de gente con buen gusto, muchas veces pertenecientes a la aristocracia, que aconsejaban cómo había que decorar un interior, tanto doméstico como de otras características. En la posguerra, la propia sección femenina, en una imagen que siento la poca calidad que tiene, pero la fuente es que tenía muy poca calidad, dentro de las profesiones que recomendaba a las mujeres, normalmente relacionadas con los cuidados, tanto del hogar como de otras personas, es decir, maestra, enfermera, ama de casa, recomendaba también ser decoradora de interiores. Le parecía que era una profesión fuertemente feminizada. Y efectivamente, si hacemos un repaso de los primeros tratados de decoración que se publican en España, casi todos están firmados por mujeres como Mercedes Saley-Sans, que escribió muchísima literatura relacionada con la decoración de interiores. Pero además, el fenómeno de la decoración de interiores como algo muy generalizado y profesionalizado hay que vincularlo también a la aparición de innumerables revistas de decoración. Una de ellas en España fue la famosa revista El Mueble, que estuvo vinculada, patrocinada, financiada por la fábrica, por Muebles La Fábrica, que fue un gran emporio de mueble moderno con sede en Barcelona, y por supuesto con la creación de las secciones de decoración de los grandes almacenes, primero de Galerías Preciados y luego del Corte Inglés, donde aconsejaban asuntos relacionados con la decoración a los particulares y también a las instituciones. Pero, ¿cómo se forma un interiorista? Pues he de decir que José Antonio Menéndez Hevia tuvo el mérito de ser decorador de interiores de manera autodidacta, porque los estudios solamente se regulan a partir del Real Decreto de 1963, que se hace además vinculado a las escuelas de artes y oficios. Si bien es cierto que había algunas escuelas privadas, EINA en Madrid, que tuvo sucursal en Gijón, y por supuesto las famosas escuelas de diseño y decoración de Barcelona, pero como enseñanza oficial se regulan a partir del año 63. En el año 63 José Antonio ya había hecho, sin ser demasiado exagerada, casi 50 obras, ¿no? En lo que se refiere al diseño de producto, hay que esperar al año 84 para que sea una profesión regulada y para que tenga, vamos a decir, un currículum académico estandarizado, ¿no? El problema al que se enfrentaron esas primeras generaciones de decoradores de interiores, interioristas, arquitectos de interiores, es que no podían firmar los proyectos hasta que se constituyeron los colegios profesionales en los años 80. Eso obligó a que todos los proyectos fueran firmados bien por arquitectos técnicos o bien por arquitectos superiores, que fue una de las grandes dificultades que tuvieron, como siempre lo han expresado, muchos interioristas en Asturias y en general en toda España. Aquí les he traído una imagen que me parece muy representativa de cuál era el rol de la decoración de interiores y el sesgo un poco machista que había en ese momento. Fue publicado en Ambientes, que fue la primera revista del Colegio Profesional de Decoradores de España, en el número 1, y en la caricatura que realizan, bueno, pues ven que hay un señor que es arquitecto que dice grandes rebajas, hay un interiorista que también se ve que sobrevive a duras penas, y hay una mujer bastante exuberante y tal, que parece que lo hace por hobby y dice, yo 5.000 como siempre. Es decir, yo me conformo con lo mínimo porque esto es un complemento para mi economía familiar. Es decir, esta caricatura revela la convivencia de profesionales con personas con buen gusto, cierto amateurismo y desde luego la visión un tanto machista que sí existía en este momento hacia las mujeres. Bueno, pasamos de década y nos introducimos en la década de los 70, un momento en el que va a realizar alguna de sus obras más conocidas. Y voy a empezar con la sede del Banco Herrero de Madrid en la calle Serrano. Este fue un encargo de la familia Herrero muy particular,
porque querían que la representación de la sede principal en la calle más cara de Madrid y donde estaban las sedes de todos los bancos importantes de la ciudad y de las mejores empresas fuese representativo de dos cosas. Primero, de la importancia de la entidad bancaria y, en segundo lugar, de su antigüedad. Lo que hace José Antonio Menéndez Evia en este momento pues es intervenir un bloque cúbico que había realizado el arquitecto madrileño Julio Cavestany, pues lo reviste con unos paneles de cristal rosado que, como ven, se estructuran en bandas. Hay una banda que recorre todo el cubo a nivel de calle y que sirve para filtrar los rayos solares y también para ser un reflejo de la propia calle, con lo cual establece un interesante diálogo entre el edificio y los alrededores y, desde luego, una vez más, algo muy característico en él, coloca el logotipo, el título del Banco Herrero directamente de una forma muy sutil encima de ese espejo de tono rosáceo en lugar de los grandes carteles luminosos que eran habituales y para él extremadamente vulgares en muchas entidades bancarias. En el Banco Herrero de Madrid también quiso demostrar que, a diferencia del boom de bancos que había en estos años, antes de las primeras concentraciones bancarias que van a arrancar en el año 83 con la expropiación de Rumasa y luego con todas las uniones de bancos que ha habido y que más o menos dibujan lo que es el escenario financiero español en la actualidad, pues lo que hizo fue ofrecer un interior absolutamente sorprendente. Para eso suprimió los falsos techos, hizo que las instalaciones fuesen vistas, las recubrió con hojalata, con madera de muchísima calidad, ideó unas luminarias carísimas que dispuso a lo largo de todo el edificio, jugó, como muchas veces hace él, con cierta escenografía. Por ejemplo, en la zona de cajas blindadas, hay una puerta blindada que parece, no sé, la puerta del Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, pero en realidad no servía para proteger nada, porque la caja principal estaba después de esa puerta. ¿Por qué? Porque él sigue jugando siempre con la psicología del usuario. El usuario que deposita ahí en esas cajas sus propiedades quiere tener la impresión de que está en un lugar fuertemente seguro. Pero luego hay genialidades, como que, por ejemplo, para subrayar la antigüedad del Banco Herrero, se rodea de antigüedades, adquiere un relieve íbero, coloca, por ejemplo, una sillería barroca que había adquirido en la rectoral de Villaviciosa con la típica chambrana de silla española, y hace estos espacios que recuerdan más el salón de una casa que lo que es realmente una entidad bancaria. Pero luego diseña cosas absolutamente sorprendentes, como este data center que era para la gestión de comunicaciones, que, como pueden ver, está realizado en bronce, con unos paneles de bronce, y se apoya en un único pie, un poco al modo de los mejores diseños de los grandes del diseño nórdico, ¿no? Desde Alvar Aalto hasta Eero Saarinen. Y, de hecho, esa afiliación se subraya cuando coloca la famosa silla tulip de Saarinen al lado de esa pieza, ¿no? Y, desde luego, una de las cosas más sorprendentes que tuvo José Antonio Menéndez Evia fue la colocación de la famosa escultura Eros, que hoy está en depósito del Banco Herrero en el Museo Jovellanos, que es una escultura de tema erótico que José Antonio había adquirido en la exposición de la Galería Tassili y que la coloca en una doble altura, la modifica con permiso del escultor, que era un gran amigo suyo, le coloca unas alcayatas para que pudiera ser suspendida en ese imponente espacio a doble altura donde se genera un juego de sombras y de luces absolutamente magnífico. En estos años, voy a beber un poquito, perdón. En estos años José Antonio fue pionero de muchas otras cosas, por ejemplo, de introducir en el año 74 los primeros cajeros automáticos de España.
hay que tener en cuenta que los cajeros automáticos, que se llamaban en un primer momento dispensadores de dinero, se habían creado en Londres pocos años antes, concretamente por Barclays, por la firma Barclays, y no funcionaban como en la actualidad, es decir, no teníamos una tarjeta de plástico, sino que eran unos cheques con una banda metálica, que es la que autentificaba que tú realmente tenías esa cuenta y que eras realmente el usuario de esa extracción de fondos, ¿no? Bueno, pues lo coloca en primer lugar en el Banco Herrero de la calle La Gasca en el año 74, siendo el Banco Herrero uno de los pioneros en colocación de dispensadores de dinero, y luego lo trae a Asturias en el año 81, organizando además, junto con el Banco Herrero y el Banco Simeón, que también trabajó para ellos, una campaña de marketing muy, muy interesante para que la gente supiera que no era necesario ir a una oficina para extraer dinero, ¿no? Algo que hoy en día tenemos muy interiorizado, pero que en estas fechas provocaba ciertas suspicacias. Muchas otras obras de estos años 70 son muy conocidas. ¿Quién no ha pasado por el restaurante La Gruta? Ha ido a bodas en el restaurante La Gruta, comidas de empresa, todo tipo de eventos familiares. Bueno, pues esta empresa de los hermanos Cantón, unos pioneros de la hostelería que habían regentado otros establecimientos previos, le encargan esta obra y para ella él se inspira en las bodegas, en las clásicas bodegas castellanas y leonesas. Por eso abunda la cerámica, el aire un tanto rústico que tenía el interior de la gruta, y además, de la misma manera que esas bodegas que normalmente eran familiares desarrollaban el ingenio popular de reutilizar elementos que había por el entorno, dándoles pues, determinadas funcionalidades, José Antonio hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, utiliza las palometas que vemos aquí, que son las de las bicicletas, precisamente para apretar los paños de madera, utiliza, como estamos viendo aquí, unas vigas de ferrocarril dobladas para los apoyapiés, o utiliza la parte trasera de un antiguo camión cisterna para la zona de extracción de humos. Es decir, estamos ante una estética del upcycling que es de plena actualidad hoy en día y que en ese momento fue totalmente innovadora. Aquí utilizó algunos de los taburetes altos y bajos que vamos a ver también en logos y que había ensayado con anterioridad. El prototipo lo tenemos en la exposición, pero a mi modo de ver, algunas de las piezas que no hemos podido conseguir para la exposición, lo cual revela la miopía que tenemos como sociedad para salvaguardar algunos elementos que son representativos de nuestra historia desde el punto de vista de nuestra sociabilidad, que son este juego de mesas y sillas que, si se dan cuenta, tiene un aire absolutamente castellano modernizado, ¿no? ¿Por qué digo modernizado? Porque mantienen esa utilización del binomio madera maciza con cuero, que era típico de la silla castellana tradicional, pero con un toque ergonómico. Por ejemplo, el asiento está inclinado hacia atrás de tal manera que no te vayas hacia adelante cuando estás sentado, y de la misma manera el respaldo tiene también una cierta inclinación. Esto no es nuevo porque en esos años y en años precedentes muchos arquitectos y diseñadores de producto en España estaban haciendo cosas parecidas. Les he traído el ejemplo de Corberó Trepat con la famosa silla S501B que está en el Museo del Diseño, que, si se dan cuenta, prácticamente vuelve a ser una reinterpretación de la silla castellana popular, ¿no? ¿A qué se debe ese éxito? Pues se debe el éxito a un motivo muy sencillo, que es al boom turístico de España a finales de los 70 y de los 70, donde los turistas no se esperaban encontrar en los locales de sociabilidad diseños renombrados del mundo internacional, sino que esperaban algo castizo, popular, etcétera, que es un poco lo que están proponiendo tanto José Antonio Benéndez Cevia como Corberó. Una de las obras más icónicas de José Antonio y que todos hemos admirado y conocido y que desgraciadamente está
prácticamente mutilada, solamente queda la parte exterior del reborde de acero de una hamburguesería, una cadena de hamburgueserías. En la calle San Francisco fue la boutique Modesta. Bueno, la hizo para Modesta Fernández, la madre del arquitecto Fernando Nanclares, y para su hija María del Carmen en Nanclares, en la céntrica calle San Francisco, en el año 71. Era un comercio que, como sucede muchas veces en su obra, pasa a ser una prolongación de la calle. En este sentido se aproxima mucho a las premisas de Mies van der Rohe cuando incorpora la calle dentro del edificio, hace que la calle penetre en el propio vestíbulo, idea un exterior con acero de bordes redondeados, sin ángulos rectos, con ese diseño de Nanclares del letrero luminoso que tenemos en la exposición y que es absolutamente sorprendente. Y quizás en ese vestíbulo lo más destacable han sido sus escaparates. Él siempre le dio mucha importancia a los escaparates, precisamente porque es un creador que actúa de transición entre el viejo almacén que todos hemos conocido, los que somos de Oviedo, por ejemplo, la más barata, donde prácticamente no había escaparates, donde la mercancía no estaba expuesta de manera correcta y donde todo se guardaba, vamos a decir, detrás de los mostradores. Los nuevos modos de consumo imponen el escaparatismo. Hay que vender los productos ya desde la calle, tienen que introducirse. Y él lo hace con una vitrina totalmente rodeable de cristal, de tal manera que el cambio de escaparate no se realizaba por ninguna puerta, sino que se realizaba por la parte de abajo. Había que bajar la base para poder hacer el cambio de escaparates que se hacía en cada temporada. Hay que tener en cuenta que la boutique Modesta era, junto con Valtueña, las dos boutiques que traían lo mejor del diseño de moda a nivel nacional e internacional, ¿no? Y las mejores firmas que se podían conseguir en Asturias, en Oviedo en este caso, se vendían en Modesta y, como veremos después, en Valtuella. Creo que los años que pasó Hevia entre las bambalinas del Teatro Campoamor, junto con su familia, que eran grandes aficionados a la ópera, era sobrino además de Sagi, le marcaron en ese sentido escenográfico, que tiene muchas obras, pero que tiene sobre todo Modesta. Porque Modesta, vamos a ver un discurso de consumo. La clienta comienza viendo los escaparates, los rodea, pasa al interior y ya puede tocar los productos, ver cómo son las telas, los complementos, en un aire un poco futurista, que, por cierto, en esta época no es raro en España, porque está muy imbuido por la película 2001 Odisea en el espacio, que va a marcar totalmente gran parte de las propuestas más innovadoras de interiorismo. Y posteriormente, aquí hemos traído, por ejemplo, la famosa vitrina que tiene acero curvado y cromado y que luego aprovecha una cubierta de metacrilato de las que se ponían en los patios de luces para iluminar los sótanos, para exponer los complementos. Y luego, ¿a qué se llega? Pues al final, que es la zona de probadores, donde concibe no sencillamente una zona de probadores convencional, sino un lugar de alta costura donde la clienta se podía sentir como si estuviera en el taller de Balenciaga, ¿no? Podía rodearse en esa especie de plató circular, verse desde distintos ángulos, sus acompañantes podían contemplarla desde una posición más elevada, es decir, se trata de una auténtica escenografía del consumo. Otro de las obras ya desaparecida, porque hace poco que la han tirado, de José Antonio Menéndez Hevia ha sido Calzado Espazo. Bueno, Calzado Espazo fue un ensayo magnífico de la utilización de preformados, que es algo totalmente innovador, porque permite montar en la fábrica o en el taller correspondiente la fachada y sencillamente colocarla, ¿no?
La parte de arriba es el aspecto original, que tenía calzados Pazo, con estos posformados de poliuretano, y este es el aspecto último que ha tenido antes de su derribo. Como se puede ver en la exposición, esos posformados se hicieron sobre un alma de madera enormemente bien trabajada, que tanto Sebastián Menéndez Salinas como nosotras creemos que probablemente pudieron haber sido realizadas en colaboración con Navascués, porque precisamente eran los años en los que estaban trabajando mucho juntos en algunas obras que vamos a comentar a continuación. Para darnos cuenta de la importancia de esta fachada, tristemente desaparecida hace 2 meses, hay que tener en cuenta que esta idea la importa de Feuerbach con su Fiber House, que fue una auténtica revolución porque fue una casa realizada en posformados de fibra de vidrio que realiza entre 1968 y 1970. En el año 73 la teníamos en Oviedo. Probablemente en pocos lugares de España teníamos una fachada similar a esta. Y otra locura que hizo José Antonio Menéndez Evia y que muchos de ustedes recordarán fue Valtueña. Valtueña la hizo para María Ángeles Maruja Valtueña Crespo, en un proyecto que firmó junto con Juan Corominas. Su propietaria había tenido otros negocios previos, lo mismo que Modesta, eran unas profesionales de la alta costura, y estaba dedicada a la venta de productos muy exclusivos de moda, tanto nacional como internacional. Para un lugar tan especial, José Antonio pues ideó algo también muy especial. Tan especial como que la fachada es un dodecaedro de vidrio que está atirantado por unas especie de tirantes de metal que permiten rodear totalmente, un poco como pasa con Modesta, el interior de los productos del escaparate y de los productos expuestos. Fíjense cómo una vez más el nombre del comercio se coloca en el ángulo recto con la calle, es una forma como muy discreta, muy poco convencional, y aquí hubo muchos aspectos novedosos. El principal es que trajo la primera puerta automática de Asturias antes de que se instalara Galerías Preciados. Yo recuerdo cuando era niña que íbamos todos a entrar y salir de Galerías Preciados para que se abrieran y cerraran las puertas automáticas. Bueno, pues unos años antes las había instalado, y como no había tecnología para instalarlas, lo que hizo fue traer una puerta de un autobús inglés plegable, y de un sistema que al pisar uno de estos escalones se activaba la puerta y se abría, ¿no? He de decir que duró poco tiempo porque las clientas quedaban un poco inhibidas del susto que les provocaba esa apertura y ese cerramiento de puertas, pero realmente fue una auténtica genialidad. Como fue una genialidad la forma de exponer los productos, que en lugar de las clásicas estanterías convencionales, pues ideó un entramado también de aceros ensamblados con distintas formas geométricas para colocar de manera inusual y original las prendas para venderse. Hay muchas cosas que comentar, pero me voy a quedar con una que me parece genial, que es que para bajar al piso bajo trajo la escalera de un barco, de tal manera que las clientas para el piso bajo tenían que bajar de espaldas, o sea, no veían de frente el producto, ¿no? Era una forma, aquí se ve en este fragmento cómo tenían que bajar las clientas, y luego los colores de moda de este aire pop del momento, que son el naranja y esa sabia combinación del naranja y el blanco. Otra de las obras icónicas de los años 70 y 80 son las Novedades. Las Novedades era una conocidísima tienda dedicada a la venta de alfombras y de telas, que ubica un local muy bien situado, estratégicamente muy bien situado, cerca del Reconquista, la calle Gil de Haz, etcétera, pero que era muy complicado porque tenía un piso de calle con una superficie muy pequeña y, sin embargo, una planta baja con una gran superficie. ¿Qué es lo que idea? Pues, en primer lugar, unas puertas que plantea Fernando Alba en madera, y que convierten
la obra de arte en un objeto utilitario, es decir, en las alas de una puerta. Lo recubre todo con unas celosías metálicas que dejan pasar la luz a todas horas del día y en todas las estaciones para que esa parte superior de las novedades, que podía ser demasiado oscura, siempre tuviese una iluminación, y como tantas veces en su obra, pues da una importancia fundamental a las escaleras, unas escaleras que funcionan como una especie de entrada monumental en ese mundo interior que se veía desde las escaleras con sabios descansillos dispuestos de una manera estratégica. En la parte inferior diseñó él mismo las mesas que permitían tener las prendas enrolladas y luego tenían unos sobres muy amplios para poder desplegar todas las telas que las clientas o los clientes querían vislumbrar. Por supuesto, de estos años hay que destacar la gran obra de la Caja Rural, otra obra que está a punto de fallecer porque están ahora mismo en proceso de reforma, creo que ya se la han cargado totalmente, donde bueno, pues ideó todo este entramado modular metálico que ven en la parte superior y que es muy frecuente en su obra, lo hemos visto anteriormente en Valtueña. Aquí trabajó con Navascués en el principal mural, en la obra más grande que hizo Navascués a lo largo de su vida y que realizó en una primera versión Urrusti en metal. Bueno, la escalera es una versión modernizada y un poco más adaptada a criterios de seguridad de la escalera de los Álamos, y me gustaría señalar un elemento que seguro que se lo han cargado, que es la presencia de la lámpara que siempre ha pasado desapercibida para el público, la lámpara PH de Louis Purcell, que es uno de los iconos del diseño internacional. La primera versión fue presentada en la Exposición de Artes Decorativas de París del año 27, y para que se den cuenta de la importancia de esta obra, lo estuve mirando hoy por la mañana para preparar esta conferencia y está valorada el modelo más básico en unos 28.000 euros. Bien, otra obra muy conocida fue Logos. En Logos intervino en dos ocasiones, una primera intervención en el año 69 y otra en el año 87, nos acordamos mucho de la del año 87. La de los años 60 tenemos fotografías muy malas, pero aquí ensaya algo que había conocido ya con Juan Bayaure, con el que trabajó en su etapa juvenil, que fue la concatenación de la barra alta y la barra baja, e introduce, por ejemplo, el forro mullido de Sky en la zona de las piernas, para que el usuario, cuando dobla las piernas en un sitio y tal, no te pegues un golpe en las espinillas o en las rodillas, ¿no? El Logos que hemos conocido todos, el del año 87, ya convertido en una famosa parrilla de carne, pues tenemos aquí sus famosos taburetes, que son una versión del taburete alto y bajo tradicional, pero donde introduce esa preocupación por la ergonomía, porque se adapta un poquito a la forma de los glúteos, y dense cuenta cómo de nuevo vuelve a trabajar con referencias de carácter popular, porque lo que pretendía en Logos es dar la impresión del clásico bar-tienda de los pueblos. Por eso hay tantos elementos que están suspendidos en distintas timbras, incluso había jamones, aparecen algunas bandejas blancas como las que se colgaban en muchos bares tienda de los pueblos, y además todo este entramado de cimbras, de elementos suspendidos, de productos suspendidos, también tenía una función utilitaria, que es aportar una cierta confortabilidad acústica al interior de Logos, que fue uno de los lugares de vermú y de parrilla de carne más famosos de Asturias. Bueno, en Logos trabajó con Benjamín Menéndez en unas fotografías que me ha cedido, y de hecho Benjamín Menéndez le está muy agradecido a José Antonio, porque lo mismo que dio muchas oportunidades a artistas jóvenes, Benjamín Menéndez pudo hacer su viaje iniciático a Marruecos gracias al primer dinero que le pagó José Antonio por la obra de Logos. Cambiando de década y acercándonos ya a los 80 hasta el 1999, voy a hacer una selección evidentemente, pero me gustaría
contarles cuál fue la participación de Buró y concretamente de Sebastián Menéndez Evia, aquí presente, y de José Antonio Menéndez Evia, en una exposición muy famosa que fue la exposición Mogar, que era una exposición de mueble y de diseño precursora del famoso Salón del Mueble de Madrid y que llegó a competir con el famosísimo y todavía hoy imprescindible Salón del Mueble de Valencia. En este año, en el año 89, la revista On Diseño, que ha sido una de las revistas pioneras en la divulgación del diseño moderno en España, organizó un concurso para el que fueron seleccionados que se llamaba 5x5. 5x5 eran espacios de 5 por 5 metros donde se recreaban distintos espacios domésticos. En realidad, lo que estaba haciendo Mogar y On Diseño era imitar algunas iniciativas italianas que ahondaban en ese estudio del diseño aplicado al hogar. Lo que se planteó fue lo que podría ser un despacho, donde se presenta por primera vez la estantería Natura, que hoy está en la Cámara de Comercio de Asturias, donde tiene ese aire industrial de acero cortén y una viga de ferrocarril combinada con el vidrio y con el mármol blanquísimo, que siempre fue muy de su preferencia. Una mesa que había logrado de Sebas, que había logrado 2 años antes el Premio Nacional de Artesanía aplicada al diseño por parte del Ministerio de Industria, además de un cuadro de Alejandro Mieres. Siento la calidad de la imagen, tienen que ustedes creerme que era de Alejandro Mieres, pero donde aparecen algunos de los muebles que se vendían en Buró 70 y que son auténticos iconos del diseño. Por ejemplo, la silla Verónica, que es esta que tenemos aquí, de Bianchín y Escarpa, que se lanzó en el año 87 con la firma de Muebles Casas y que, si se dan cuenta, los que conocen un poquito el diseño español, está basada en la butaca toro de Miguel Fisac, ¿no? Porque tiene ese aspecto un poco como de cuerno de toro, ¿no? También pues, hay alguna cosa interesante, como la silla Aluminium de Ray y de Charles Eames, el expositor Luminaria que vemos aquí, el modelo Artu de Gino Fabiccio y Bernini. Y luego hay algo muy interesante, nos ha costado mucho descubrir qué era, pero este es la famosa butaca vaivén de Óscar Tusquets, una pieza producida por Casas que duró muy poco en el mercado, porque se balanceaba en torno a 2 ejes, tenía además un soporte para la colocación de libros, gafas, etcétera, y precisamente por lo pesado de su diseño tuvo muy poco éxito en el mercado. En estos años se interesa además muchísimo por el diseño de producto y, aunque tenemos muchísimos ejemplos, me voy a referir a la colaboración que hace con el tren vertebrado Goicoechea. Es un proyecto que realiza, yo lo estoy viendo más cortado que ustedes, que realiza con la empresa del tren vertebrado Goicoechea para concurrir al concurso de la Expo 92 de Sevilla, por supuesto no para el AVE, sino para ese tren que, si ustedes recuerdan, rodeaba la Expo de Sevilla. Al final lo ganó una empresa francesa. Ellos, en un primer momento, se les comunicó que habían resultado finalistas, pero quizás por motivos políticos que se nos escapan, al final fue una empresa francesa la que se lo llevó. Este es un proyecto absolutamente increíble, de todo el equipo de ingenieros, arquitectos, José Antonio Menéndez Evia, etcétera, que formaban parte de él, por ejemplo, con estas estaciones sobreelevadas, unos interiores absolutamente ergonómicos, y aquí encontramos por primera vez el empleo de una silla verticalizada, que es un diseño que él experimentó en varias ocasiones, aunque nunca llegó a producirlo. La silla verticalizada tenía en el interior de los vagones de ese trenecillo que recorría la Expo de Sevilla una función. En primer lugar, pues ser un espacio, convertir el espacio de manera versátil dependiendo del flujo
de pasajeros que podía tener el tren, y además permitía que los asientos ocupasen poco espacio para que pudieran acceder carritos de niños, sillas de minusválidos, es decir, aquí hay ya una preocupación, digamos, por un diseño, vamos a decir, generalizado. En este asiento verticalizado se plantea algo que ya él, que era un gran amante de la historia, se conocía históricamente con las sillerías de coro, cuando los monjes apoyaban sus posaderas para estar de pie durante las largas horas que duraban los ritos, ¿no? Pero es que creo que José Antonio fue un visionario, porque hoy por hoy, casi todos los días, amanecemos con la noticia de los nuevos asientos verticalizados que proponen las distintas compañías de bajo coste, precisamente para ahorrar espacio dentro de las aeronaves. Aquí le traigo los asientos verticalizados, perdón, no son de 1918, sino de 2018, que han salido en la prensa y que ya se aplican en determinados países. Yendo un poquito rápido, porque creo que me estoy enrollando demasiado, sí, 5 minutos, bueno, hay que referirse también a Los Fresnos, que es una obra de 1992, que responde a un espacio de centro comercial, lo que se denomina un mall vertical, o sea, que se desarrolla en altura, donde coge un ascensor acristalado y donde va a plantear, bueno, primero unas cubiertas de cerchas piramidales para favorecer la iluminación cenital, y luego va a plantear distintos tipos de tiendas que él denomina tiendas planas, en función de 3 tipos de actividades económicas, ¿no? Todos tienen su propio amueblamiento y están adaptadas a las características de los negocios. También de estos años es la Mesa Pablos, una mesa que llegó a ser comercializada por la gran firma de producción de mueble Martínez Medina de Valencia, que fue además nominada para los premios de diseño, y donde de alguna manera aúna unos caballetes que ya había experimentado en los años 60 con motivo del nacimiento de su hijo Pablo, que tienen un sobre de vidrio que es abatible 60 grados y que pueden servir simultáneamente como mesa de escritorio y también como mesa de dibujo, y que tienen el complemento de este planero de cuero, es un material que a él personalmente le encantaba, y también de una bandeja que viene ya preparada para los útiles de escritorio. Una de sus grandes obras ha sido, quizás la más conocida porque sale todos los días, la TPA, es el mural de la Junta General del Principado de Asturias, donde trabajó de nuevo con Anclares y con Ives Ruiz. Hubo una especie de concurso interno con distintos artistas y con José Antonio Menéndez Evia. Se seleccionaron por parte del Museo de Bellas Artes de Asturias el proyecto de María Jesús Rodríguez, que hoy está en una parte del edificio de la Junta General del Principado, pero José Antonio consideró que una escultura podía de alguna manera distraer lo que tiene que ser un parlamento, ¿no? Entonces lo que hizo fue colocar el escudo de Asturias rodeado de una estructura metálica en tono verdoso que se refiere a Asturias. Hay muchísimas alusiones a las intimaciones, de las minas. Hay unos finos remates de espejo de color azulado que se refieren al tono del mar azul, etc. Por estos años también plantea para una firma asturiana desgraciadamente desaparecida varias lámparas. Esta la tenemos en la exposición, que es la serie Lot, planteada primero con 2 cosas: para coger tubos fluorescentes, que en ese momento eran muy importantes en la iluminación, y en segundo lugar porque eran, vamos a decir, tuneables, customizables. El cliente podía elegir los acabados, podía elegir el tipo de vidrio y el tipo de material. También para Hornaluz hizo la serie Planetario, la serie Camp, que era para halógenos, y la firma Pendular. También realizó muchísimas intervenciones en stand. El más conocido fue el stand de Fitur del año 20 de Asturias, donde había un mapa de Asturias que la gente pisaba y iban saliendo las localidades, y que fue premiado como el mejor stand de Fitur.
Una obra mucho más reciente, que seguramente todos ustedes hayan conocido, son las terrazas de Gijón, que fueron promovidas por la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón para unificar el aspecto externo que debía tener la nueva remodelación del puerto deportivo y de la playa de Poniente, y que cada negocio no hiciera lo que le diera la gana, siendo al final un batiburrillo de cositas. Y entonces plantea, por una parte, un sistema modular, que es este sistema modular Asturias de metal y vidrio, y paralelamente el modelo marinero, de tal manera que podían ser ampliables, reducibles, incluso anexarse el modelo Asturias con el modelo marinero, que estaba basado en las velas de los barcos, en clara referencia a la vocación marinera de Gijón. Allí también se colocó una de las lámparas LOT, o muchas de las lámparas de las versiones LOT, en el paseo marítimo, varios bancos, el famoso banco estrella del puerto deportivo. También trabajó en el restaurante del Castillo de San Cucao, que está en las proximidades de la Torre de Valdés del siglo XV, y donde tuvo también muchas genialidades, como este muro que remite a las sillerías de los castillos con esos entrantes y salientes, ese remate en forma de torre como un yelmo en acero corten. Recorrió un montón de anticuarios de Castilla y de Galicia para conseguir armaduras y diferentes equipamientos. También hay que referirse al Casino de Gijón, emplazado en el antiguo cine Hernán Cortés, donde, por cierto, se estrenó la película Fantasía de Walt Disney, y donde se basó en los grandes casinos del mundo. Estudió los casinos de Las Vegas, el casino de Casablanca, y donde, a mi modo de ver, hay dos elementos geniales. El primero, que construyó una gran cúpula de luz cenital donde no hay luz cenital. Y en lugar de construir una cúpula sostenida sobre pechinas o sobre trompas, lo que hizo fue una sucesión de distintos anillos de diámetro decreciente y con una iluminación artificial que simula ser una luz directa. También ideó este tipo de vitrinas retroiluminadas, presentó, como prácticamente todas sus obras, el casino en el stand de la Feria de Muestras de Gijón. Y la última obra a la que me voy a referir es el Café de Indurra, conocido por todos ustedes. Es uno de los históricos de Gijón. Fue encargado a Mariano Marín Magallón y luego fue rehabilitado posteriormente por Del Busto. Y aquí hizo cosas muy, muy geniales, como reproducir muebles Tonet antiguos en versiones nuevas, unas mesas con un cierto aire art déco, desde luego modernizar unos equipamientos hosteleros que no cumplían ningún tipo de normativa, y luego ideó una lámpara que es el aplique art déco modelo de Indurra, con ese perfil Sunburst, que está basado, por otra parte, en la famosa lámpara de Weinsdorf, que es uno de los iconos del diseño y que se ha utilizado muchísimo en todas las interpretaciones del Art Déco. Para terminar, segunda y última digresión. El diseño de interiores en Asturias y el diseño de producto está prácticamente por hacer. Estamos muy orgullosos en nuestro grupo de investigación de haber podido publicar la primera monografía de Patricia Urquiola, de haber podido publicar, y aquí está la autora, la primera tesis doctoral sobre la Casa del Río, de haber trabajado Casa Viena, de haber trabajado la obra de Mamen de la Concha, una de las principales interioristas asturianas, todavía en ejercicio, o de la genialidad de Chus Quirós. Pero quedan muchas cosas por hacer. Queda por hacer un estudio serio del rol de los arquitectos y los arquitectos técnicos en el interiorismo, sacar a la luz muchos de estos nombres que he colocado en esta diapositiva, conocer cuál fue el desarrollo de muchas casas vinculadas a la venta y a la decoración de interiores, y he de decir que hay que agradecer al Museo de Bellas Artes que haya tenido la sensibilidad para entender que estas exposiciones en los museos de Bellas Artes son importantes, porque el diseño es siempre una cuestión de cultura. Y quiero terminar diciendo algo que tiene que ver con Bourdieu y su famoso hábitus. Ya en el año 70, él cree que dentro de la historia social el espacio de los estilos de vida es una cuestión absolutamente cultural. Muchas gracias.